Ayer se presentó una importante obra que le hemos venido comentando durante la semana. Bueno, de hecho ha sido una especie de semana de Ayotzinapa sin haberlo planeado. Salió muy bien que se presentó ayer Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, pero esta semana tuvimos a los padres, tuvimos a Sergio Aguayo y una de las escritoras es periodista sonorense que está en el DF durante ya hace muchos años y escribió una historia de las 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y ayer se llevó a cabo un análisis muy interesante en el Departamento de Historia de la Universidad de Sonora y quise invitar a Itzel Cisneros, una gran colega y gran amiga, porque mi historia en la Ciudad de México se escribe a partir de ella, que fue la que llamó una vez al Imparcial. Yo cubría la nota política y ella estaba haciendo un trabajo de política de jóvenes. Y le pregunté así, sin chiste, bueno, yo ya quería irme de Sonora, ¿no? Porque ya había hecho muchas cosas aquí. Y yo le dije, ¿no hay una plaza ahí en Reforma que desocupada para que irme? te ande sobrando. Que me ande sobrando. Y ella también me dijo, oye, pues yo también quiero volverme a Hermosillo ahí a calar porque acaba de tener a su niño. Pues hacemos un cambalache, ¿no? Y ya mandé un currículum a Reforma, les interesó, luego mandé trabajos, y luego les interesó, me mandaron a cita, la entrevista, me pidieron que si podía ir a entrevista, y así inició mi historia en la Ciudad de México, me contratan para hacer los exámenes. Entonces yo le debo mucho a Ixchel porque por esa llamada. Amiga, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Pues sí, de regreso por acá, como bien dices, la verdad yo no dejo el DF, pero pues nada más para venir a visitar y para presentar libros como en esta ocasión. No, oye, solo los locos nos devolvemos. Sí, me da gusto que haya locos como tú, como el Memo Noriega, que estén haciendo cosas aquí, exactamente, que se debe de hacer cosas. Nos devolvemos a algo productivo, digo. Hay mucho por hacer, así mucho. que está bueno que haya gente que regrese. Memo hace 10 años se volvió también de Luna Más Sonora, y su aportación a la transparencia es decir, el legado es histórico, ¿no? Y Exacto. nosotros en el periodismo hemos hecho también, creo, algunas cosas ahí que vale la pena. Pero lo importante, a ver, Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, en una historia tú participas. ¿Qué es este libro y por qué lo tienen que consumir el sonorense? Itzel. Pues es un libro donde 44 reporteros, 3 editores y 15 fotoperiodistas contamos las historias de los normalistas de Ayotzinapa. Literalmente, bueno, no solo de los 43 desaparecidos, sino de los 3 asesinados y del chico que todavía se encuentra en coma. La travesía de las tortugas es eso, literal, la historia de cada uno, dónde nacieron, quiénes son sus papás, quiénes son sus novias, a qué escuelas fueron, cómo es que llegan a la normal. Y la idea principal de este proyecto es ese, literal, que se sepa quiénes son, porque la historia que se cuenta en medios muchas veces solo habla, ¿no?, del proceso de la noche del 26. Mucha gente los criminaliza y justamente este libro es para que cada quien tome su opinión y cuando lea la historia de cada uno de ellos decida si un chico, como en mi caso que es Everardo Rodríguez Bello, que vive en una comunidad de menos de 700 personas, que tiene otros 6 hermanos, que no tiene recursos, que era estar en Ayotzinapa era su única oportunidad, era eso, ser albañil. Tú decidirás si ese chico merecía desaparecer, si ese chico merecía ser criminalizado como narcotraficante, como guerrillero, cuando en mi caso es un chico común y corriente que simplemente quería ser maestro, ¿no? Y así se les trató a todos, a los 43. Ese es solo un rostro de los 42, es decir, exacto, de cómo el Estado mexicano, bueno, los aplastó en Guerrero. El Estado mexicano, no, es decir, una parte del Estado mexicano representada en Guerrero, de un presidente municipal que los manda prácticamente matar. Uh-huh. Sí, es como platicábamos ayer en la presentación del libro, esto sucede en lugares como Guerrero, pero también sucede en otros estados, pero porque se puede, porque la impunidad existe, porque no son los primeros 43 que desaparecen en Guerrero, porque hay fosas clandestinas con cientos de cadáveres que nadie sabe quiénes son, porque hay otras miles de historias de policías entrando a las casas, crimen organizado entrando a las casas y llevándose a los jóvenes para trabajar, para secuestrarlos, para asesinarlos, para cientos de cosas y no pasa nada. Justamente el alcalde de Iguala, que ahora se encuentra preso, tenía una acusación de un defensor de derechos humanos, Arturo Hernández Cardona, de su familia, por haber asesinado a Arturo Hernández Cardona.
previo a esto, o sea, la familia de Arturo Hernández Cardona tenía 8 meses diciendo que el presidente municipal de Iguala era un asesino. Tenían un testigo presencial de cómo el alcalde le había disparado a este defensor de derechos humanos en la cabeza, ¿no? Con toda la hazaña del mundo que esto puede significar, y el alcalde seguía ahí. Y había una investigación en PGR, pero el alcalde seguía ahí. Entonces, esto se pudo evitar, por supuesto, como se pueden evitar las cientos de desapariciones que han venido después, porque esto no se ha acabado. Hay más, según el gobierno mexicano, hay más de 22,000 personas desaparecidas, que los desaparecidos, las familiares de víctimas de desaparición dicen que son muchos más, pero esto sucede porque no nos importa, porque no hacemos nada. Entonces la idea de la travesía de las tortugas es esto, que te importe que hayan desaparecido no solo 43, sino 22,000 más, y que empecemos a hacer algo, porque además ponte en los zapatos de esta gente. Pudiste haber sido tú, pudo haber sido tu hijo, pudo haber sido tu hermano, y como decíamos ayer, bueno, si tú sigues creyendo que estos estudiantes de Ayotzinapa eran rijosos y secuestraban camiones y lo que sea, bueno, entonces piensa en los jugadores del equipo de fútbol de los Avispones que iban en el otro camión y que murieron 2. Tu hijo pudo haber ido a jugar a Chilpancingo fútbol y le pudo haber tocado que lo balearan sin más ni más. Esto sucede porque lo permitimos, ¿no? Porque no decimos nada, porque no hacemos nada. Entonces hay que leerlo por la conciencia, hay que leerlo por exacto. Yo todo lo que dices estoy de acuerdo. Pudo haber sido un hijo de nosotros, pudo haber sido yo. Puede darse, porque no una Ayotzinapa en Sonora, sea un ABC. Exacto. Por favor, decir, no, ¿cómo te atreves? Por favor, aquí se quemaron 49 niños. Y no ha pasado, mucho más que puro chivo expiatorio. O sea, es decir, no los peces gordos. Es decir, en verdad, créanme, ese rostro de México, ayer decíamos en la presentación Memo Noriega, Ixiel y su servidor, ya hubo un Casino Royal en Monterrey, ya hubo los 49 bebés, los Ayotzinapas, los migrantes de San Fernando, Tamaulipas, y la lista es larga. Entonces, ¿por qué leer el libro? Por último, para cerrar, Ixiel, al que me escucha, y por qué comprar La Travesía de las Tortugas de Ayotzinapa. Bueno, primero, el libro es gratuito. El libro no están ganando los periodistas, es todo lo que se recaude del libro es para los papás de Ayotzinapa. A partir de ahí. Uh-huh. Empezando por eso, porque todo el equipo que trabajó en el libro, no cobró un peso. Pagó sus viáticos para ir a las comunidades donde vivían estos chicos, para investigar quiénes son estos chicos, y todo lo recaudado va para las familias de los normalistas. Para los papás es muy importante, más que el dinero, que se sepa quiénes eran sus hijos, porque es muy fácil criticar y es muy fácil decir que se lo merecían, pero realmente la gente no sabe quiénes son. Este libro te dice quiénes son, le pone rostro a un número que son 43. Más los 3 chicos asesinados y el que está en coma. E insisto, para hacer conciencia, sensibilidad, pudo haber sido alguien de nosotros. Punto. Y para que no vuelva a ocurrir. Ixiel, muchas gracias por tu visita. Acá andamos. Y pues en verdad, mi reconocimiento a esta obra que hicieron ustedes como 43 periodistas, porque fue en realidad aportar a la causa, y fue un trabajo que se financió con su dinero. Cada uno, estoy impresionado de la organización de cada uno, de cómo 43 periodistas, 43 más ¿cuántos fotógrafos? 15 fotógrafos. 15 fotógrafos, somos 44 periodistas porque Emiliano Ruiz Parra escribe sobre los 3 asesinados y el chico que está en coma, y 3 editores y 15 fotoperiodistas. ¡Qué mundo de gente! Sí, es un mundo de gente. Que no cobró un solo peso. No cobró un solo peso y puso de su bolsa para que este trabajo se llevara. Puso de su bolsa, y 3, lo recaudado no va a ser para ellos. Sí, no. Es para las víctimas, en verdad. Mis respetos, Ixiel, y me da mucho gusto que regreses a Sonora por la puerta grande. Y a mí me da mucho gusto que haya proyectos como este, así que sigamos en esto. Totalmente, haciendo equipo, todo el apoyo y reconocimiento, amiga. Bienvenida. Ixiel Cisneros, de La Travesía de las Tortugas, Ayotzinapa, Cimarrones, y vuelvo con el director del Instituto Sonorense de la Cultura, la Feria del Libro. Ponte la camiseta hoy y vive la pasión del fútbol con nuestros Cimarrones de Sonora en su paso